Continuamos aquí con un bloque más de Descontracturados en este jueves previo a este fin de semana largo por Pascuas, por Semana Santa. ¿Hay un caballero de conejo? ¿Caballero de conejo? No, que yo Ni recuerdo. nada parecido. No, nada. Porque no hay constelación de conejo, me parece. Ah, claro. Lo voy a buscar, pero creo que no hay. ¿Cómo me metiste el caballero con los conejos de Pascua? ¿Por qué? Porque el dato que tiraste recién fuera del aire. ¿Quién murió? Se están muriendo gente que antes no se moría. Mientras vos hablas. No, lamentablemente, sí, hace unos años había muerto el que le dio la voz a Seiya, al menos en la versión Sí. latina. Y ahora murió Murió Alfonso, otro... ahora no me acuerdo el apellido, Sí. que le dio la voz al personaje de Tauro. Y me complementaba Seba con la información de que también se la dio a Afrodita de Piscis en la serie de Saint Seiya. Hay constelación de conejo. Ah, mirá. Sería de bronce, imagino. Sí, hay que ver dónde está ubicado. En el firmamento. Mirá vos. Para algún próximo Saint Seiya Omega. Puede haber más. Sí. Otro capítulo que me voy a quedar afuera del programa va a ser ese. No, ya lo hicimos y ya te quedaste afuera. Así. Sí, está al lado de Can Mayor y abajo de Orión, así que técnicamente debería ser un caballero de plata. bronce. ¿De bronce? Sí, está debajo. Ah, claro. Ahí es la diferencia. Momento de estrenar, 32 minutos pasaron de las 11 de la noche. Momento de estrenar una nueva columna. Es como una prueba piloto esto. Sí, Bueno, es como vamos a ver cómo funciona. Capítulo piloto. Si tiene Es como 3 un likes. prototipo, sí. Que sería una mayor cantidad de likes durante la década. Si tienen 3 El logro del likes, año. hacemos de solo eso, entonces. Claro. Sí, hay 3 bueno, likes. que Que labure. no soy yo, uno que se pone los likes. Claro. La renovamos. Ni tus alter egos. Claro, ni mis trolls. Claro. Hoy vamos a hablar un poco de pensadores. En particular vamos a comentar un poco la vida y la teoría de... ¿Cómo es, Seba? ¿Cómo se llama? No tengo el nombre acá. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Ahí está. Sí, justamente es Byung-Chul Han en coreano. Nacido en Seúl en 1959, es un profesor, autor, filósofo y ensayista surcoreano que estudió toda su vida, toda su formación la hizo en la Universidad de las Artes de Berlín. Escribe en alemán, algo que habíamos comentado recién, en cómo es la traducción al español o al inglés del coreano o del alemán. Bueno, él escribe en alemán y es considerado uno de los filósofos más importantes del pensamiento contemporáneo, ¿no? Por la crítica que hace al capitalismo, la sociedad que se emerge a raíz del sistema, la tecnología. Yo mucho no me llevo bien con él en el sentido de la carga que le da a las nuevas tecnologías en la configuración de la sociedad que tenemos actualmente, ¿no? Sobre todo por su concepto de transparencia, que la vamos a abordar en un ratito. Vale. Y que tiene muchos libros, entre los más conocidos está La Sociedad del Cansancio, La Agonía del Eros, La Sociedad de la Transparencia, Psicopolítica, muchísimos más. Libros que son de 100, 150 páginas, muchos bestsellers. Son leíbles. Y además es muy llano escribiendo, no es nada complicado. Incluso él mete a algunos autores en sus libros para comentar un poco sus teorías. Y los explica de forma muy llana, muy, muy fácil de entender. Así que, y también por eso tiene tanta aceptación en una parte de la sociedad que se dedica a leer los análisis de la sociedad contemporánea. Y es muy leído. Algunos lo consideran un genio, un crack, un ídolo, otros creen que es un Caruso Lombardi. Más que todo también por esa duda que generan esa gente que tiene tanta llegada y tan masiva, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que... Pero tiene su encanto, ¿no? Tiene su encanto. Chabón Sí, tiene sí, pelo largo, tiene ¿no? sus llegadas y fachero. Los Tiene su club asiáticos de fans. están de moda. Claro. Además, vos imaginate que en Asia, si acá tenés 100 seguidores, si fueses asiático tenés 10.000. Y tenés la misma repercusión. Sí, y es un tipo que la pegó además con algunos conceptos que hay que ver si se va a quedar en esos, como por ejemplo pasó con muchos que la pegaron con un concepto, una teoría y después la forzaron para todas sus producciones y no quedó la verdad que muy bien o quedó bastante forzado. Él también fuerza algunas de sus metáforas que ahora la vamos a ir comentando. La idea de esta sección, si es que superamos la prueba piloto, es hablar un poco de su biografía, que ya la hicimos, o sea, muy poco, y 3 o 4 conceptos para poder trabajar en la actualidad y también a ver si ustedes la reconocen en lo que hacen cotidianamente. Lo primero que vamos a hablar es sobre la sociedad del rendimiento. Ustedes, igual que yo, tenemos más o menos 29, 30, 31 años. Hablarás por vos. ¿Cuándo tenemos, Tori? 22, no, mentira, 28. 28, bueno, de 28 y 30 y pico de años.
¿Qué cambios Acá el más notaron? viejo es el señor. ¿Qué cambios notaron en estos años con respecto al trabajo? ¿Qué cambios noté con La forma respecto al del trabajo. trabajo? Que ¿De sus experiencias o que bueno, tienen conocimiento por gente que trabaja o ven cómo trabajan otros? Que hoy no te podés, o sea, no es que percibo que hoy no te podés instalar en un trabajo en el que decís, bueno, voy a trabajar, voy a hacer esto y vas a cumplir una tarea. No, tenés que estar informado todo el tiempo, actualizarte con las nuevas tecnologías y todo, porque es todo súper aplicable, porque si no te quedás recontra afuera. O sea, no veo que vaya a pasar más eso. No estoy diciendo nada. no vas a estar 20 años haciendo ruedas. Claro, Necesitas saber no hacer estoy cosas. descubriendo la pólvora con lo que estoy diciendo, pero tenés que estar todo el tiempo actualizándote, porque si no te quedas recontra afuera y la pasás mal y es un embole. El trabajo cambia. Sí. Bueno, él nota algunas diferencias en lo que es el trabajo comparado con el siglo XX y ahora con el siglo XXI, pero él más que todo lo analiza en el sentido del rendimiento y de esto de que somos nuestros propios jefes. Esto que es más o menos lo apuntaba más que todo con la pregunta. Y en los cambios que él nota con las metáforas que le comentaba recién de las enfermedades. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo Antes te organizamos todo agarraban eso? enfermedades físicas y ahora te agarran enfermedades mentales. Ahí va. Él en el siglo XX lo que dice es que, bueno, hace una metáfora con las enfermedades virales, las bacterias, lo negativo que entra en nosotros. Él trabaja mucho con el concepto del otro y cómo el otro se va disminuyendo hasta desaparecer en la vida cotidiana actual. Y cómo se trabaja sobre esa negatividad, que es con algo negativo, que es con un antibiótico, con unas vacunas, que además las vacunas tienen eso, que te introducen un poquito de esa cosa negativa para evitar lo negativo. Y él lo compara en el siglo XXI con las enfermedades neuronales, con un exceso de positividad. ¿Por qué habla del exceso de positividad? Lo vemos en eslogan, lo vemos en las conductas, en esto de que nosotros podemos todo, ¿no? O sea, lo vemos en los eslogan, por ejemplo, el Yes We Can, o en el argentino Sí Se Puede. En esta acentuación de que podemos hacer todo lo que podamos, pues podemos ser emprendedores, la figura del emprendedor, de que a partir de nuestras pasiones podemos trabajar podemos hacer nuestro trabajo solos. ¿Y qué pasa con esto? Vienen las frustraciones cuando no podemos hacer todo eso. Una sociedad que te dice puedo hacer de todo, hay gente que no puede y se termina frustrando, se termina deprimiendo. Y él lo que compara es en esas sociedades la disciplinaria con la del rendimiento, que apunta justamente a lo que comentaba recién. En la disciplinaria, en donde había una dialéctica entre lo de que no podés y el deber. Esto de que tenés tu jefe que te mira, que te dice vos tenés que hacer esto y esto, comparada con el control del rendimiento, en donde uno se auto explota, uno o una. Y la noción del poder cambia El control del completamente. rendimiento, está bueno eso. El control del rendimiento, porque, a ver, ¿qué pasaba anteriormente? ¿No? Se esperaba en lo que era la revolución. Uno veía, el sistema encontró en esto una salida, porque vos decías, bueno, llega un límite en un momento de producción donde el sistema ya no puede dar abasto. Pero ahora, si vos sos el propio sistema, Y tenés que producir todo lo que vos quieras. Claro, el límite lo tenés vos. El límite Estás jugando con no ponerte ningún límite y llegar a un esfuerzo superior a lo que tu cuerpo o tu mente puede soportar. Y ahí es donde te enfermas. Básicamente eso dice. Sí, claramente va por ese lado y también en cómo uno se percibe y como alguien realizado. No sé, capaz más que todo lo podés ver vos, Tori, con laburo más de freelance, ¿no? Que te van llegando trabajos para diseñar, para hacer producciones audiovisuales y decís, bueno, a ver, yo renuncio, no trabajo en una agencia y lo hago por mi cuenta. Y no te das cuenta que estás autoexplotando. No estás explotando, no estás siendo explotado por un jefe, por una empresa, pero sí te explotás vos mismo. Porque decís, yo estoy manejando mis tiempos, pero no, la verdad es que no tenés terminás tiempos. haciendo cosas a cualquier hora y tardás en que te caiga esa ficha de decir, loco, estoy ¿qué hora es? O sea, estoy diciendo cualquiera. Bueno, hablando de un horario incierto, un horario que no tiene sentido. Pero pensás que estás autoengañando. Sí, te estás autoengañando y buscás los elementos como para justificar esa acción. Que ¿por qué lo estás haciendo a esa hora, por ejemplo? Y con un soporte de creencia de libertad, ¿no? Porque lo estás haciendo en tu casa, con tu computadora, cuando vos el hecho quieras. de estar laburando en pantuflas no te da libertad. Y las consecuencias justamente que comenta es esa diferencia, ¿no? A ver, en la sociedad disciplinaria,
del no genera locos y delincuentes. Ahí toma un poco los conceptos de Foucault de vigilar y castigar, del panóptico, de esto de que te están vigilando continuamente, que él toma mucho lo del panóptico. Comparado con la sociedad del rendimiento, la sociedad del sí, de que se puede hacer todo, donde no hay límites y lo que genera, además obviamente de lo que vemos continuamente, ¿no? Es depresivos y fracasados. Gente que no puede hacer todo eso justamente. Y bueno, esto genera un sujeto agotado, no muerto, pero también un vivo incapaz de morir. Esto me encanta esta frase. Y también incapaz de vivir. O sea, estamos incapacitados de tener esos dos momentos de nuestras vidas. Es un personaje ¿no? de ciencia ficción eso. Claro, somos un personaje de ciencia vivir, ficción. Incapaz de morir. Estás agotado. Porque ni siquiera es un muerto en vida, es como alguien perdido en un limbo. No es nada. Otro concepto importante, esto lo van a ver en la sociedad del cansancio, uno de sus libros más importantes, que también tiene 120 páginas, ponele, incluyendo notas. Es el aburrimiento y el multitasking. Comentábamos recién Diego, por ejemplo, que hablaba y a la vez te tiraba audios de Seba. Para ustedes, el multitasking, ¿es bueno, es malo, es de alguien que tiene mucho control, poco control? No, a mí no me gusta el multitasking. Ustedes son multitasking. Yo sí lo soy, pero odio ejecutarlo. ¿Vos? Odio hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Vos, Tori? Sí, no, también no llego a odiar el multitasking, pero sí, no creo que en exceso sea saludable, para nada. No, no abuso de eso. En el único lugar que soy multitasking y estoy muy contento es en la cocina. Que por ahí estoy cocinando y estoy limpiando los platos, o estoy barriendo. Mientras claro, se hacen los fideos. Claro, mientras se hacen los fideos, ahí que todo es productivo. Claro. Pero porque también tengo cocina chica, donde tengo que hacer 5 pasos más, ya está, dejo todo ahí. No, sí, tenés un plato de más ahí. Pero multitasking en el laburo, no, dejate de joder, ni en pedo. Bueno, ahí lo que él comenta con respecto al multitasking es que es una regresión del hombre a un estado primitivo. Ahí lo compara con, por ejemplo, los animales, que mientras están comiendo lo que cazaron, tienen que estar pendientes de las otras presas, de su familia, de sus o en el mismo momento de copulación o en el momento de un acto sexual, están pendientes del resto de los machos o de las hembras, etcétera. Y hay un multitasking primitivo. Medio raro ese concepto igual. Sí, es como... sí, ahí está vendiendo humo. El momento que la fogata. Sí. Él dice que no es algo propio del hombre moderno, sino justamente primitivo, que hace que los animales sobrevivan. ¿Y qué pasa con esto? Estar pendiente a una gran carga de sobreestímulos, ¿no? Que hace que estés pendiente de un montón de cosas. Él considera que eso es importante y en este sistema, para que no caigas en la angustia, para que estés siempre rindiendo, para que siempre estés haciendo cosas y no termines angustiándote por lo que estás haciendo. Para mí en este momento este señor coreano estaba trabajando este concepto con un multitasking, escribiendo sobre esto y viendo Animal Planet, porque metió una mezcla más rara. Sí, ahí estaban comiendo algo y sí, se le mezclaron las ideas. Estaba comiendo palitos de la selva. Y un huevo de Pascua. Y bueno, ahí también le agrega el sentido de que uno, al estar haciendo tantas cosas, no le das lugar al aburrimiento, que él considera que es importantísimo para poder crear. Vos si no te aburrís no podés crear. Tiene muy mala prensa el aburrimiento. Yo lo veo en los chicos y te dicen, estoy aburrido. Y el padre ya va corriendo. Vamos a ponerle un poquito de internet, vamos a llevarlo a la plaza. Taekwondo, karate, tenis, todo. Deja que el nene se aburra. Sí, que aprenda a hacer algo para romper ese aburrimiento que le porque después algo. Te sale multitasking y claro. ya ahí tenés un problemón. Sí. El aburrimiento como una etapa contemplativa de la vida en donde vos te aburrís de lo que estás haciendo, de las millones de tareas, sí, y haces algo distinto. Bueno, ese algo distinto en la sociedad actual que tenemos, por la cantidad de cosas que hacemos, por el multitasking, y en esa incapacidad de poder observar más allá de las cosas que hacemos automáticamente, que incluso reproducimos sin pensarlas, demuestra la falta de creatividad que tenemos también en la sociedad. El tercer concepto que vamos a hablar de él, que también lo vemos en la vida cotidiana, es la agonía del eros. Él habla... Eros. No, ese Eros. No, eso no queda muy bien tampoco. Él se pregunta si es imposible el amor en el siglo XXI. ¿Ustedes consideran que es posible el amor en el siglo XXI? Sí, ¿cómo no va a ser posible? Sin amor no somos nada, vieja. ¿Qué consideran del amor actualmente? ¿Qué es lo que le da más importancia? Las chichis.
¿Qué es lo que valoran del amor? ¿Qué es lo que valoran del amor? Pregunta capaz un poco para las 23:47. Sí, pero... dejate de joder. Sí, no me hagas pensar. ¿Qué es lo que No hay que pensar tanto tampoco. No, si estás pensando porque... Pero es que hay muchas cosas, pero me parece Sí. que la parte de la bondad, esa parte del amor, ¿no? De ser, qué sé yo, Está chamullando más que la el coreano. nobleza, Sí, está chamullando como- esa parte de ahí. Bueno, él en particular, en este concepto traslada lo que hablamos al principio del otro. Él considera que el otro está desapareciendo, incluso en el amor, por un predominio del narcisismo. En donde el otro se erosiona, en donde solamente Claro. te importás vos, y donde el otro es un consumo. Forma parte de las mercancías de este sistema que tenemos, y se objetiviza. Es un objeto de exposición. Vos consumís cuerpos. Es una escritura bastante pesimista de la vida. Que Él es tiene muy, este chabón. es muy pesimista, Muy pesimista, es muy dice apocalíptico. En una, Sí, es como que en una todo teoría ya del está apocalíptico. destruido. Claro. Leyó a Maquiavelo y lo reversionó para el siglo XXI. Él, sí, bueno, la dicotomía de apocalípticos integrados, él es claramente un apocalíptico. Ese traslado de lo que comentábamos recién, de la subjetividad, también de la libido, el placer se expresa en lo sexual. Considera que una sexualidad en donde hay una mercancía, donde consumís mercancías, donde consumís objetos y en donde se deserotiza la vida, ¿no? El placer es el porno. En el porno entendido como ese acto en donde solamente disfruta, por ejemplo, el hombre, ¿no? En la práctica sexual. Sí. En la práctica sexual a veces hay una de las críticas que se le hacen también a los hombres, como hay una preocupación por una propia satisfacción y en la nula casi preocupación por el goce, por el placer de la otra persona. Y eso es lo que él comenta también, y en el predominio justamente de ese narcisismo. Es un libro que se dedica a analizar cómo el Eros se va agonizando. Y dialoga un poco con algo que creo que decía Nietzsche, sobre que el amor no se trata de apropiarse del otro, sino de volcarse y darse al otro. Y que en la actualidad justamente es lo que no pasa. Y por último, también por la hora y por los conceptos que elegí, es el de la psicopolítica y el de la transparencia y el dataísmo. Es básicamente lo que tenemos hoy por hoy. Habla en cristiano. ¿Qué significa la psicopolítica? Tiene mucho que ver con lo que veíamos al principio, ¿no? Esto de que nos creemos libres. Pero también nos preguntamos si queremos ser libres. Porque nuestra libertad, en nuestros momentos de libertad, de tiempos libres, ¿qué Sí. hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Somos esclavos de otra cosa? Es justamente a lo que apunta él. Soy un capo, loco, ni sin haberlo leído. Qué chabón bravo, qué cerebro que tengo. Para la mí puta es madre, por estudiar coreano. Se Sí. traslada en el... Puede ser, Nah, ¿qué tiene que ver? Soy un capo y listo. Hablas como coreano. Nosotros creemos que somos libres y también el sistema, o sea, la psicopolítica, se alimenta de lo que cada vez nos conoce más, en nuestras actitudes y en nuestras conductas, y actúa en base a eso, ¿no? Y también en nuestra preocupación por derivar nuestros momentos libres a otras obligaciones en este mismo sistema. A ver, por ejemplo, lo que comentábamos al principio, ¿no? Esto de que nos creemos empresarios de nosotros mismos. Somos víctimas y verdugos, ¿no? La dualidad del amo y el esclavo se rompe porque nosotros somos los esclavos, que somos nuestros propios amos de esa esclavitud. Y el sistema se aprovecha de eso. Se Es aprovecha que justamente el concepto de esa conducta. de narcisismo hace que llegues al punto de que vos seas tu propio amo y tu propio esclavo. Claro. Al ser tan solitaria la vida como te la plantea, es que todo se termina reduciendo a uno solo. El concepto de que el otro desaparece logra justamente esto, es el resultado. Y lo vemos mucho también en algunas, por ejemplo, cuando hay una marcha o en algunas respuestas a estas movilizaciones, que dicen, no, loco, vayan a trabajar, este país se saca adelante trabajando. Personas que no... Yo nunca corté una calle, siempre fui a laburar. Bueno, Gente que en principio vive la misma realidad, La misma realidad, incluso quizás peor también que esa gente que va y pero que no deposita su crítica en el sistema, sino que labure. en uno mismo. Claro. O sea, si vos estás mal es porque no Porque, pudiste. claro, sí. No por el sistema. Se convierte en un Yo problema trabajé con sistémico. este gobierno, con el anterior, a mí nadie me regaló nada. Dicen. Y repite esta actitud. Tuitear. Esta actitud. La lucha de clases deja de existir.
porque en verdad luchamos contra nosotros mismos, somos Sí. nosotros los propios enemigos y nos estamos explotando nosotros mismos. Y por último, está la transparencia y el dataísmo, que es lo que quizás más podemos ver a nivel cotidiano con el uso de las redes sociales, con las tecnologías. Sí. El Internet había llegado como una herramienta de libertad que nos iba a abrir las puertas a todo el mundo, pero terminamos siendo mucho más controlados en esa libertad a la cual nosotros nos entregamos voluntariamente, ¿no? O sea, es casi como un panóptico digital que termina de completar este concepto de panóptico, en donde había una vigilancia a la cual nosotros creíamos que estábamos expuestos, aún viendo o no, a la que la otra persona nos estaba mirando, pero los complementamos con conductas internas, porque el guardiacárcel, ponele, que te está viendo, no sabe qué estás pensando. Pero en cambio ahora con el panóptico digital no solamente te están viendo, sino que saben también qué estás pensando, qué te gusta y... ¿Qué estás haciendo? Claro, y también obviamente qué estás haciendo. Y además se fomenta la interacción, se fomenta la visibilidad, salvo ahora que está la opción de me enoja, siempre son opciones para difundir. O sea, me gusta, me divierte, me asombra, Sí. retuitear, me gustear en Twitter, compartir. O sea, siempre vas por la positiva. Nunca Sí. por la negativa, siempre vas para la ¿Qué es difusión lo que y yo la pienso cada vez reproducción. que quiero retuitear con comentario negativo de algo que no me cabe? No tenés lugar en las redes No, sociales. no me si da el lo espacio, citás. porque yo quiero hacer que ese tweet desaparezca, porque es algo que está mal, o que yo considero que está mal, pero después pienso, le estoy dando difusión, le estoy dando visibilidad porque lo estoy Sí. retuiteando, más allá de que después le ponga un comentario donde lo estoy matando. Bueno, forma parte de una sociedad de rendimiento, como comentamos al principio, de la difusión del poder. No existe el negativo. No, hay un exceso de positividad y ese exceso de positividad hace que, se crea que se puede hacer todo y que al no poder hacer todo nos terminamos enfermando. Y sobre todo generando, trabajando sobre las emociones, ¿no? De que haya más rendimiento. Sí. ¿Y qué lleva esto? A que tengamos libros de autoayuda, millones, que estén los coach, que te básicamente apuntan a fortalecer esa emoción de que podés y que tenés que rendir sin límites. Básicamente eso, y que después también, toda esta información, toda esta big data, ¿no? Le va alimentando un gran hermano que va conociéndonos Sí, sí, sí. cada vez más. Estamos como criados en una cultura en la que siempre se habló mucho ¿cómo es? Fomentar el esfuerzo, la buena prensa que tiene el esfuerzo, que de ahí también se desprende un término que se ha instalado bastante en los últimos años, que se hizo una campaña publicitaria muy polémica que la terminaron levantando, que es la meritocracia. Y esta cosa de que si te esforzás, que dependés de vos mismo y todas estas cosas de autoayuda, como decías bien recién, te van a llevar a ser el dueño de Apple, por ejemplo, no sé. Claro, que es algo Y esto es una natural, gran mentira. Eso, es algo una gran natural, mentira. Sí, sí, sí. positivista, de que es Sí. un camino que solamente va a ir, que mejor dicho, que tiene ese enfoque y apunta a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y por último, con la teoría del enjambre, esto de que no te van a prohibir que hables, van a dejar que hables vos, va a dejar que hable Seba, voy a dejar que hable yo. ¿Y qué pasa cuando hablamos los tres al mismo tiempo? Se genera ruido. Y Se no genera se ruido, escuchan. nadie se escucha nada, Sí. es lo que justamente quieren, pero no te lo prohíben, te dan Claro. lugar. Hay una sociedad del control, diría Deleuze, en donde... Algo habíamos hablado con Beatriz, por ejemplo, esto de que no hace falta ya en las fronteras que te vean, solamente ya te conocen. Y mientras más puedas hablar, mientras más te puedas entregar voluntariamente con tus gustos, y etcétera, te estás dándole más información al sistema y estás siendo mucho más controlado que si alguien te estuviera viendo. Como si fuera un panóptico digital. Estamos dentro de Gran Hermano. Pase al confesionario, señor Pérez. Y mi crítica a Chulhane va más que todo, como decía Seba, ¿no? Esa visión apocalíptica, y también que él le da mucho peso a las tecnologías. O sea, a ver, las tecnologías como las armas, o sea, depende de quién las usa y a dónde se apunta. Hay muchas grandes revoluciones que se armaron, muchas revueltas, muchos conocimientos a partir de difusiones por medio de las tecnologías que él critica, ¿no? O sea, es mucho más amplio en ese sentido, pero es un autor recontra recomendado para que lo escuchen, para que lo lean, mejor dicho, para que lo conozcan, y es muy, muy accesible. Y sobre todo en PDF hay millones de libros. Excelente. Así que recontra aprueba para mí la nueva columna que nos trajo. Está buena, está Estuvo buena. buena. De estos nuevos pensadores contemporáneos. ¿Este coreano está vivo? Me interesa. Sí. Sí. Está Evito coleando, tirando facha ahí por Alemania. Ah, Así que en algún momento, y se lo está tomando bastante últimamente en la academia.
Así que bueno, estamos llegando al final del Descontracturados de la fecha. Los vamos a dejar ahora con la gente.